begin with characters that feel absolutely alive to me. Es una pregunta muy grande, pero lo que sí que tengo que decir es que cada libro para mí tiene que comenzar con unos personajes que están muy vivos para mí. And that's harder than you think. It takes a long time. I can write for months, sometimes years, stories, characters, but it's not the right one. It's not the right one. It's not the right one. They're not alive enough. They're not compelling enough to spend years writing about. Y ese paso es muy difícil. Yo puedo pasar meses, aún años escribiendo sobre un personaje, pero no es el correcto, no llega a tener toda la forma que tiene que tener, no llega a estar vivo suficientemente dentro de mí. And then somehow it happens that something changes in me, I think. And suddenly I feel this urgency and a kind of fluency returns. And these characters begin to be born, almost one after another. Pero no sé cómo me pasa, pero algo ocurre dentro de mí, hay un cambio dentro de mí, una especie de urgencia, y los personajes empiezan a nacer uno tras otro. And from that moment, I don't know where their lives will go. I don't know what has made them the way they are. I only know that I have to follow them. And so once I have these people, then the book was written exactly in the order that you read it. So there was the creation of these characters, a few pages, and then I stopped and wrote the book one page after another. Y a partir de ese momento, no sé muy bien cómo, pero de repente las vidas tienen forma. Y igual que lo vais leyendo, es como lo voy escribiendo. Salen para los personajes página a página, las vidas que yo no sé a dónde me van a llevar, van surgiendo y así comienza la creación. Y la creación sigue siendo en el orden en el cual lo escribí. And everything is a surprise. Just for example, I remember writing at the very beginning of the book, in Nadia's part, these two words, Your Honor. What's it in Spanish? Su señoría. Señoría. But I had no idea who this judge was. No idea for the longest time. I had to find out who it was. And I had no idea, for example, what Lottie's secret was, what she was hiding, just like Arthur didn't know. I had to find out. Para mí todo es una sorpresa. La verdad es que no sé qué va a pasar. En el caso de Nadia, no sé, pero comencé a escribir Su Señoría sin tener ninguna idea de por qué lo escribía. Y de hecho no sabía ni siquiera quién era Su Señoría. Y tenía que descubrirlo a medida que escribía el libro. Igual pasa con el personaje que tiene un secreto y yo tampoco sabía cuál era el secreto. Y tuve que descubrirlo con ella. Sí, sí. Desde el primer momento que empecé a leer el libro, tuve la sensación de que estaba leyendo a Faulkner. No sé si eso es cierto, porque haya una influencia en mí, pero a mí me has transmitido eso. No solo por la estructura, sino porque parece que estás haciendo crítica de algo concreto, al igual que Faulkner hacía crítica de su pueblo, a la raza negra, la blanca. Concretamente, ¿qué reivindicas con tu libro? I've read Faulkner, of course, but I don't count him as one of the writers, my writers. Though I have a few writers on my shelf, my desk, that are the writers of my life. And I like Faulkner, but he's not in the shelf. Por supuesto que he leído a Faulkner, pero no es uno de mis escritores, no es uno de los escritores que más han influido. Yo tengo en mis estanterías varios libros de varios autores, pero Faulkner es entre ellos. But I think the real question, as I understand it, is what am I trying to vindicate or what am I trying to redeem? Which is the question?
What am I trying to indicate? Yeah. I honestly don't feel when I sit down to write a novel that I have a goal like that. I simply feel that I want to somehow make sense out of a whole lot of things that to me don't make any sense. La verdad que cuando yo me pongo a escribir no tengo un gol en particular, de una meta. Yo creo que lo que siento es que tengo que de una manera encontrar sentido a cosas las cuales no han tenido sentido. Y, That I have various obsessions or concerns or images that keep haunting me. And I want to understand how they relate to one another. Tengo unas obsesiones, preocupaciones, imágenes y quiero saber cómo se interrelacionan las unas con las otras. And along the way I discover things that I find that I have to say or that I'm writing about that I really had no idea about when I sat down to begin the book. Y después descubro que tenía cosas que decir, cosas que escribir y que no tenía ninguna idea sobre ellas cuando había empezado a escribir el libro. So, for example, when I look at all 3 novels that I've written, I see that unbeknownst to me, I've been writing all this time about something very, very specific. Cuando miro las 3 novelas que he escrito, la verdad que sin saberlo me estoy dando cuenta que he estado escribiendo sobre algo muy, muy específico. Which is the question of